Vamos a iniciar la capacitación del día de hoy en relación a los riesgos psicosociales en el trabajo. Bueno, me presento, soy el doctor Sanabria. Hoy me toca hablar sobre los riesgos psicosociales en el trabajo. Y bueno, es una capacitación preparada pensando en que a veces en las empresas tenemos muchos factores de riesgo en el ámbito psicosocial y no nos damos cuenta, ¿no? Sino hasta cuando ya pasa una contingencia. Entonces, por eso es importante aclararlas y revisarlas para poderlas tomar en cuenta a futuro. ¿De qué manera en el trabajo influyen los distintos aspectos de nuestra vida? A veces nosotros tenemos una vida que se lleva muy bien, pero sin embargo a veces en el trabajo esa condición de vida se nos complica porque a veces la carga laboral que tenemos hace que en el hogar podamos tener alguna repercusión. O al revés, ¿no? A veces tenemos problemas en casa que no los podemos solucionar y finalmente lo llevamos al trabajo. Y esto también hace que nuestro desempeño, nuestro rendimiento laboral también se vea afectado. Entonces, ¿de qué manera el trabajo influye en los distintos aspectos de nuestra vida? Pues podríamos responder a esta pregunta en muchos aspectos, ¿no? ¿Por qué? Porque va a depender si que existe estos factores de riesgo, tanto en el trabajo como también los presentes en el hogar. Así que es importante saber determinarlos o al menos aprender sobre cuáles son, ¿sí? Bueno, hablamos en estos términos primero de la salud. Anteriormente la salud implicaba solo la salud física. Actualmente la buena salud no solo involucra la salud física, sino también la salud mental y social. Cuando hablamos de la salud mental, ya aplica otros conceptos adicionales porque puedes tener buena condición física, pero mentalmente no necesariamente está bien, ¿no? A veces la salud mental puede estar alterada y eso hace que la salud no sea un concepto no completo, sino más bien un concepto parcial. Tener buena salud entonces implica no solo también la salud física, sino también la salud mental. Y si esto lo ampliamos al ambiente social, al aspecto social, es mucho más complejo porque la sociedad muchas veces exige o demanda algunas necesidades que la persona tiene que involucrarse y de esa manera tratar de tener ese proceso de adaptación. Entonces, si es que la sociedad es compleja, termina también afectando la salud de las personas. Entonces, el buen concepto de la buena salud involucra pues la condición física, mental y social. Ahora, existe dentro de esta salud la presencia en los diferentes ámbitos, ya sea laboral o social, los famosos factores de riesgo psicosociales, ¿no? Los factores psicosociales son aquellos eh, condiciones o riesgos que puedan alterar la condición de la salud en general. Entonces sería importante ahora hablar sobre estos. Vamos a ver cuáles son los factores de riesgo psicosocial. ¿Qué tanto sabes de los factores psicosociales? Es la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Te han hablado de esto? ¿Qué entiendes de este concepto? ¿Para qué sirven? ¿No? Son conceptos que de pronto en las áreas de trabajo a veces quedan fluctuantes, entonces es importante siempre aterrizarlos con conceptos claros que nos permitan identificarlos y también manejarlos. Bueno, los factores psicosociales son aquellos factores o riesgos que llevan a la persona de una condición normal, que es la imagen que usted está viendo en la parte media, ¿no? Una persona que tiene todas las condiciones físico-emocionales, mentales, que por alteración o presencia de estos factores de riesgo psicosocial pueden llevar a unos factores disfuncionales, ¿no? Llevándola a estados de ánimo cambiantes, condiciones de ánimo que puedan llevarse desde un proceso de temor, angustia, miedo, estrés, a condiciones que pueden llevar pues una plenitud, una satisfacción, ¿no? Un bienestar del trabajador. Entonces, los factores de riesgo psicosocial pueden llevarnos a los dos ámbitos, aquellos que nos puedan llevar a una condición de salud adecuada y bienestar, o condiciones disfuncionales que van a estar manifestadas pues en líneas de expresión, ¿no?
personal, ¿no? Que puedan, como les decía, afectar el lado emotivo. Entonces, los factores de riesgo psicosocial se convierten al final en un riesgo, ¿no? Si es que no lo sabemos identificar o manejar o controlar, si lo queremos llamar así, ¿sí? Entonces, existen factores psicosociales de riesgo intralaborales. En el trabajo a veces tenemos demandas cuantitativas o exigencias cuantitativas, las cuales no podemos satisfacer porque pues, nuestras reservas, nuestras condiciones personales a veces son afectas a diferentes condiciones como alimentación, sueño, carga familiar, etcétera. Entonces, esas demandas cuantitativas intralaborales no las podemos cubrir. Demandas de carga mental que a veces también existen porque puedes tener un buen desempeño laboral, una buena eficiencia laboral, pero la carga mental a veces del trabajo específico, sobre todo los trabajos administrativos, a veces llevan a la que la persona pueda tener esta demanda sin una respuesta adecuada, ¿no? Estas condiciones también se suman cuando hay demandas emocionales. Muchas veces dentro de las áreas laborales existen emociones, ya sea en la relación con los colegas, con los compañeros de trabajo o con los, en este caso, supervisores o con los de orden jerárquico superior, ¿no? Llámense gerentes o gerencias. ¿No? A veces también las condiciones intralaborales son afectadas por condiciones ambientales de trabajo, ¿no? A veces no hay un buen ambiente de trabajo, no hay persianas, no hay cortinas, no hay aire acondicionado, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas condiciones también hacen que la persona, de alguna manera, vea involucrado su trabajo con condiciones ambientales que puedan afectar su rendimiento, ¿no? Y generando, pues, riesgos psicosociales intralaborales. Otro aspecto importante intralaboral, la claridad del rol, ¿no? Muchas veces te contratan para un puesto específico, para hacer un trabajo específico, y terminas haciendo mucho más de lo que te han pedido, de lo que te dice tu área de trabajo, ¿no? Tu rol. Entonces, cuando no tienes una claridad de tu rol, empiezas a tener estas demandas cuantitativas que te exigen más allá de lo que tú puedas dar. Entonces empiezas a tener ya los factores presentes, ¿no? Intralaborales. Y finalmente las características del liderazgo con el cual tú trabajas, ¿no? A veces hay liderazgos que son muy democráticos o que son muy autoritarios. Entonces va a depender mucho entonces del carácter del liderazgo también intralaboral, ¿no? Cuando haces un trabajo. Entonces, estos son algunas de las condiciones que a veces tenemos dentro de las áreas de trabajo que van a determinar factores psicosociales de riesgo intralaboral, ¿sí? Vamos con la otra parte, que es la parte extralaboral. Entonces, a veces los factores de riesgo psicosocial extralaborales influyen en la condición laboral. ¿Por qué? Porque a veces tenemos condiciones fuera del trabajo como la condición económica, la situación económica que a veces atravesamos, que valgan verdades, a veces hacen que dentro del trabajo se repercuta, ¿no? Porque a veces no tenemos la economía suficiente o tenemos de pronto deudas. La situación económica hace que muchas veces en el ámbito laboral puedas tú estar presente, ausente, ¿no? Las relaciones familiares, a veces las personas que llevan al trabajo la carga familiar, los problemas familiares con la pareja o con los hijos, o con la misma familia, pues a veces altera también el ritmo de trabajo que uno tiene, ¿no? Porque a veces basta una llamada de la casa para que te pueda alterar todo el ritmo de trabajo. La comunicación y las relaciones interpersonales también en la familia, si no es llevada en forma correcta, adecuada, finalmente afecta el área de trabajo y incluso puede llegar al punto de que tus compañeros o las personas con quien tú dialogas tus problemas personales también se vean afectados porque de alguna u otra manera hacen que tú como trabajador demandes mayor esfuerzo del equipo. Entonces, las condiciones extralaborales, si no son llevadas en forma adecuada, pues finalmente van a tener también o se van a convertir en factores de riesgo psicosocial, ¿no? Otro aspecto es el tiempo fuera de trabajo, que a veces cuando pasamos del tiempo fuera de trabajo en forma inadecuada, o sea, que no cubra las expectativas familiares, también va a generar una carga o una demanda adicional que la familia exige, ¿no? Por ser por su propia naturaleza y a la larga eso genera también
ya como un círculo vicioso, alteración de la situación económica, alteración de las relaciones familiares y finalmente la comunicación y las relaciones que la familia puede tener en forma adecuada, pues va a tirarse para abajo, ¿no? Llevando luego esta carga al área laboral. ¿Ok? Entonces hemos hablado de dos factores, ¿no? Los extralaborales y los intralaborales. Vamos a hablar ahora de los principales riesgos psicosociales que en este caso hemos tratado de priorizar. Existe mucho más, pero al menos estos son los más frecuentes en las áreas de trabajo. Bueno, a la cabeza está el estrés laboral, tanto el estrés laboral agudo y el estrés laboral crónico. ¿No? El estrés laboral es una de las principales flagelos de los trabajos y de los trabajadores porque gracias a este tenemos pues la gran baja, la gran caída, ¿no? De muchos trabajadores que no están acostumbrados a trabajo bajo presión, que no tienen concepto de que el estrés puede transformarse a condiciones somáticas, o sea, manifestaciones del cuerpo. Entonces es un flagelo del área laboral. El acoso laboral también importantísimo porque a veces está muy presente en nuestras sociedades y que no lo normalizamos. Vemos que es algo que como que fuera una tradición a seguir, ¿no? Que lo tenemos pero que no lo reconocemos como tal. El síndrome burnout, que es la complicación del estrés laboral a una condición crónica, ¿no? Siendo una de las condiciones que deberían prevenirse antes de que se convierta en un burnout. Y finalmente, el acoso sexual laboral, ¿no? Que es también presente en las áreas de trabajo muy común, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de las cuatro. Vamos a empezar primero con el estrés laboral. El estrés laboral es el conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos de la organización o el entorno del trabajo. O sea, un concepto bastante complejo porque gracias al estrés laboral, estas condiciones, emociones o comportamientos a las condiciones del trabajo hacen que la persona finalmente agote sus reservas y la demanda es mayor, ¿no? Es mayor cada vez y por ende tu rendimiento se ve afectado. Entonces, un estrés laboral va a ser cuando tú no puedes responder a la demanda o a la exigencia del trabajo. Generalmente el detonante, ¿no? Es algo dinámico que tiene que ver con nuestro trabajo, ya llámese periodos de trabajo largo, rutinas de trabajo, resultados de trabajo, etcétera. Entonces, siempre los detonantes para el estrés laboral es la forma como el trabajo te exige. Entonces, cuando tú no estás preparado, estas demandas o estas exigencias hacen que finalmente llegues a un nivel de estrés laboral. Va a depender mucho, entonces, la exposición por el tiempo de duración a este tipo de exigencias y también por el tipo de impacto, porque no necesariamente es de larga duración, sino también el impacto, ¿no? Pues, un ejemplo, quieren que tú en una semana te hagas un procedimiento, que hagas un balance, ¿no? O hagas un informe anual, ¿no? Entonces, todas esas condiciones a veces se presentan en los trabajos y ese mecanismo, del detonante que se presenta, ¿no? Que a veces los jefes lo impulsan o lo trabajan como tal, hacen pues que entres en un proceso de estrés laboral. ¿Qué efectos trae? El estrés laboral va a tener efectos de acuerdo al tipo de exposición. Los factores de riesgo o de estrés generalmente son la sobrecarga de trabajo, la falta de apoyo en el trabajo, la inseguridad laboral que a veces uno tiene cuando se es contratado. Esto se da muy frecuente en las instituciones públicas, cuando no tenemos un contrato definido, trabajamos recibo por honorarios, ¿no? O los horarios son muy prolongados también, ¿no? La exigencia no va, por ejemplo, en el tema de horario no va hasta las 8 horas, sino mucho más, ¿no? Y finalmente el factor más importante, ¿no? En el tema de los riesgos de estrés laboral son las bajas remuneraciones, ¿no? Entonces, es importantísimo ese punto que estamos tocando porque es uno de los más frecuentes y los más complejos. ¿Qué efectos genera este estrés laboral? Va a generar efectos fisiológicos, conductuales, ¿no? Va a dar baja productividad, va a dar condiciones de baja por enfermedad,
¿no? La persona empieza a enfermarse sin razón, ¿sí? Objetiva, obviamente. Va a generar también errores frecuentes en el proceso de trabajo, ¿no? Alteraciones de las emociones, alteraciones del conocimiento, porque la persona con estrés no va a poder aprender, no va a poder rendir al 100% como lo hacía antes, ¿sí? Entonces, los efectos eh, físicos que se van presentando finalmente se traducen a, a condiciones de salud deteriorados, ¿no? Entonces, las consecuencias a largo plazo del estrés laboral van a ser pues alteraciones de la presión arterial como la hipertensión, desórdenes afectivos, porque empiezas a normalizar comportamientos o fenómenos de apatía o despersonalización, ¿no? Y también por ahí los desórdenes musculoesqueléticos, ¿no? Entonces, ¿hay consecuencias físicas después de la exposición a estrés laboral? Sí, va cambiando el cuerpo, va teniendo, generándose enfermedades con el tiempo. Y bueno, en el tema de la empresa también genera algún tipo de fenómeno, como por ejemplo el ausentismo laboral, la impuntualidad y la rotación, ¿no? Entonces, o la rotación porque se viene se camina con el tema de la renuncia, ¿no? Entonces, el estrés laboral desde su ámbito de concepto y aplicación, pues es complejo, tanto para la salud física del trabajador y también para la empresa. ¿Ok? Entonces ahí podemos ver algunas imágenes de algunos factores estresantes que pueden llevar a este tipo de enfermedad, ¿no? Y por ende las consecuencias después de la exposición. Importante conversar o hablar sobre la curva del estrés. Normalmente, cuando hacemos una curva entre rendimiento y nivel de estrés, vamos a considerar que muchas veces algunos trabajadores que son nuevos o están iniciando un proceso de trabajo, los niveles de estrés son bajos, ¿no? Y la persona normalmente está relajada, tiene tiempo para hacer sus actividades normalmente, hay poco de inactividad. Y entonces cuando se ve eso, a veces algunos gerentes, algunos jefes empiezan a trabajar el estrés positivo, que es la curva de subida, ¿no? Donde tú pones exigencias, pones límites, exiges que el trabajo es para ayer, y entonces el trabajador viste esas condiciones estresantes que a veces que se aplican en los trabajos, la persona logra tener una optimización de su rendimiento de trabajo. Pero esta curva, esta subida, resultado que tú puedas obtener con la aplicación de estrés positivo, llega a un punto en donde se encuentra fatiga y esa condición solo tiene un largo tiempo. Por eso que los trabajos están diseñados anualmente para tener vacaciones, ¿no? Esa es la razón por cual a un trabajador se le tiene que dar las vacaciones, porque si no lo haces, esa persona va a acumular y finalmente vas a tener una complicación. Entonces, está de más pensar que la compra de las vacaciones o el canje o la postergación sea una condición que tú tienes que tomar en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque a la larga lo que vas a generar es que tu trabajador finalmente se encuentre agotado o estresado, por llamarlo así, ¿sí? Entonces, cuando ya esta meseta de la fatiga se hace prolongada, la persona empieza a tener agotamiento porque va a tener demasiado estrés y no va a poder solucionar los problemas que antes sí podía solucionar. Finalmente, cuando esa condición se prolonga y se hace crónico, ¿no? Va a empezar a manifestarse algún tipo de signo o síntoma, como ansiedad, pánico, ira. Importante, ¿no? La persona no simplemente reacciona con ira a condiciones o reacciones que normalmente antes las podía hacer sin problemas, ¿no? O a veces de temor o a veces de ansiedad, que finalmente te lleva a condiciones de crisis, llevándote a niveles de estrés complejo, crónico, y pisando el suelo de la enfermedad, en este caso que se llama el estrés crónico o burnout. ¿Ok? Entonces, esta curva de estrés es importante que ustedes la recuerden siempre, porque con esto ustedes van a poder medir en qué condición estás y saber qué hacer, ¿sí? Hablemos un poco del burnout, que es el estrés crónico, ¿no? Vamos a conceptualizarlo de acuerdo a lo que lo descrito Malach y Jackson en 1986, bastante antiguo el concepto, pero importante. Forma inadecuada de afrontar el estrés crónico, cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalización,
la baja realización personal y finalmente la disminución del desempeño, ¿no? La persona empieza a tener un agotamiento emocional, ¿no? La persona empieza a tener despersonalización y eso es más complejo cuando los jefes se despersonalizan porque no van a normalizar y van a empezar a agredir a sus propios trabajadores, ¿no? Generando comportamientos complejos que a la larga lo único que van a hacer es deteriorar la empresa o deteriorar al trabajador, ¿no? Generando el estrés crónico. Baja realización personal, disminución del desempeño, obviamente con ausencias determinadas en el trabajo. Las manifestaciones van a estar presentes siempre que existe el estrés crónico, ¿no? Y por ende el trabajo va a ser más complejo cuando tenemos personas con niveles de estrés crónico o burnout. Las fases del síndrome burnout o el síndrome del quemado son las siguientes, ¿no? Primero, hay una fase de entusiasmo donde la persona todavía puede manejar las condiciones laborales, a pesar que exista esta presencia del factor de riesgo. Sin embargo, con el tiempo va presentando ya el estancamiento, donde la persona no puede salir del proceso y empieza a tener algunos procesos lentos, llevándolo finalmente a la despersonalización con muestras de apatía frente al área de trabajo, a los trabajadores o a sus condiciones de trabajo o a sus propios compañeros. Y finalmente llevándonos al síndrome burnout o quemado, en donde la persona ya tiene estas características que antes mencioné, ¿no? Que era una pérdida de las capacidades y también una despersonalización marcada. Okay, es importante cuando tenemos un burnout frente a nosotros, darle el tiempo suficiente para que descanse, darle el tiempo suficiente como para que pueda recibir consejería y terapia, ¿no? Y hacerlo salir de ese proceso, porque si no, pues obviamente no vas a poderlo recuperar y finalmente esto también va a llevar a otras personas a que puedan tener el mismo fenómeno. Muy frecuente, no lo habíamos tomado en cuenta antes en algunos trabajos, pero ya que ahora lo conocemos va a ser mucho más práctico el manejo. Acciones para prevenir el síndrome de burnout. Primero, capacítate, ¿no? Delega funciones para eliminar la sobrecarga. Siempre hay que tener el concepto claro. Eso no es burnout. Segundo, hay que dar responsabilidades, ¿no? Si eres gerente o eres jefe, tienes que delegar. Si eres un usuario convencional, tienes que trabajar en equipo. Siempre disfruta de tus momentos de desconexión. El fin de semana debes parar para estar y llenarte de esas necesidades que a veces hay en familia o ese descanso que requieres para que tú puedas tener esas energías para prevenir esta sobrecarga que existe a veces en los trabajos. Hay que respetar siempre el horario de entrada y salida, ¿no? Entonces hay muchas personas que hacen o llegan muy temprano o llegan muy tarde, o salen muy temprano o salen muy tarde. Generalmente hay muchos que prefieren salir más tarde por el tema de compensar horas o evitarse el tráfico. Entonces, siempre hay que tener claro que tenemos horas exactas de trabajo. Está demostrado que de las 8 horas de trabajo, efectivamente son 4 horas las que realmente se trabaja. Las otras 4 horas las pasas conversando, coordinando, haciendo otras cosas que de pronto no son útiles. Por eso ahí tienes que ser muy, muy, muy práctico en el manejo de tus tiempos y respetar siempre tus horarios de entrada y salida. Siempre hacer el trabajo en equipo es importante frente a un burnout porque este te va a ayudar a sumar las asperezas que puedas tener, mejorarlas y también hacer terapia equipo, porque muchas veces tú puedes estar inmerso ya en un burnout y el equipo hace que tú de alguna u otra manera liberes o delegues algunas funciones o te ayudes para que con ese espejo puedas ir caminando y superando este fenómeno burnout. ¿No? Hay que leer las señales de tu cuerpo y las emociones cada vez que tú tengas sensaciones de ira, despersonalización, cansancio, bajo rendimiento, baja autoestima, bajo autorrealización. Estamos pensando entonces que estamos entrando en un burnout. Tú tienes que identificar esa condición y inmediatamente sacar las alternativas para que puedas salir de esta enfermedad compleja. ¿Sí? Ok, bueno, algunas claves para evitar el estrés crónico, en este caso el burnout, siempre hay que identificar el factor que te genera estrés. Si tú sabes qué es lo que te genera estrés, con tranquilidad tienes que manejarlo, ¿no? Hay una parábola, ¿no? O
fábula, ¿no? Que la discusión entre el burro y el tigre, que fue avisorado por el león. Entonces, no discutas con el burro. Tienes que trabajar tu inteligencia emocional. Siempre respetar tus horarios de alimentación también es importante, ¿no? Tienes 45 minutos normado por ley en el país, en el Perú, los tienes que cumplir. No comas en menos tiempo, tienes 45 minutos como para que puedas hacer tu horario de almuerzo. Siempre hacer las pausas activas o pasivas porque son importantes, las técnicas de relajación porque liberas endorfinas, liberan los iones calcio, los iones sodio, los iones potasio, que es parte de tu naturaleza, parte de tu metabolismo, entonces hay que hacer pausas activas. Hay que utilizar técnicas de relajación que hacen también que uno pueda descansar en forma correcta y bajar esos niveles de cortisol que a veces se genera a nivel cerebral. El estrés está relacionado con esta hormona, el cortisol, entonces hay que saber cómo manejarlo, ¿no? Y finalmente, si no lo podemos hacer, tenemos que pedir ayuda profesional para que nos ayude a canalizar, a hacer talleres o hacer alguna otra actividad que nos permita mejorar nuestras condiciones de estrés laboral, ¿ok? Bueno, pasamos al siguiente. El siguiente riesgo psicosocial, que es el mobbing, que es el acoso laboral, es el nombre en inglés, ¿no? Es el manifestado como el comportamiento agresivo de uno o más miembros de un equipo de trabajo hacia un individuo de dicho grupo, con el objetivo de producir miedo, desprecio, depresión al trabajador hasta que renuncie o sea despedido. Entonces, esta condición de mobbing se presenta mucho en los trabajos en Perú, ¿no? Es complejo. Entonces, siempre te piden, eres nuevo, tienes que pagar el derecho de piso y muchas veces pues logran el objetivo de hacer que la persona entre en depresión, miedo y finalmente incluso sea despedido o renuncie. Muchas veces esos áreas de trabajo tóxicos existen y justamente son los que hacen móvil, son los que ya tienen un contrato específico definido o que simplemente no quieren trabajar en forma proactiva, ¿no? Entonces es otro vicio que se tiene dentro de las áreas de trabajo, son los que más acosan al trabajador nuevo que viene con esa carga laboral buena. En algunos hospitales, en algunas instituciones públicas, por ejemplo, la fuerza motora de las áreas de trabajo son justamente los nuevos, que a veces vienen con contratos tipo recibo por honorarios. Entonces ya los que son trabajadores de planta saben que es la carga que mueve el dinero y mueve el trabajo, entonces ahí presionan hasta que esas personas pues no puedan tener esa estabilidad, ¿no? Y finalmente logran el objetivo porque siempre van a ser necesarios y siempre se va a recurrir a ellos. Entonces es importante identificar el tema del mobbing o el acoso laboral, porque en el trabajador va a generar aislamiento, pobre distribución de tareas, falta de respeto y difamación a veces del trabajador nuevo, ¿no? ¿No? Porque se empieza a señalar con el dedo al trabajador. Los efectos que va a generar este mobbing o acoso laboral, bueno, pues va a generar graves problemas de autoestima, baja productividad laboral, va a dañar la reputación del trabajador y de la organización. Finalmente genera rotación del personal. En el tema de prevención, pues tenemos que establecer políticas de cero tolerancia a conductas malsanas, malintencionadas. No hay que normalizar el acoso laboral. En muchas instituciones privadas y públicas se normaliza este riesgo. ¿No? Siempre se dice, no, que porque es nuevo hay que hacerle pagar el derecho de piso, etcétera. Incluso se atreven a tocar con las condiciones del sueldo, lo retienen, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que son parte de este acoso laboral presente, ¿no? Y finalmente, la prevención implica que a veces tú tengas que denunciar o pedir ayuda para poder superar este tipo de condición o este de riesgo presente. Es muy, muy frecuente en ambas instituciones públicas y privadas, ¿sí? Cada vez que altera su ritmo de trabajo de la persona que hace mobbing, pues va a empezar a generar su acoso, ¿sí? Cuando tú tengas esta condición es importante identificarlo, no normalizarlo y en su medida tratar de que eso se pueda reportar porque existe mecanismos que pueden llevarte a una mejor condición, ¿sí? Bueno, vamos con otro de los factores de riesgo psicosocial, que es el hostigamiento sexual laboral, también presente, no solamente de masculino a femenino, sino también de femenino a masculino, ¿no? O también
o hetero o homo también, ¿sí? Entonces esto es muy frecuente. La conducta negativa de connotación sexual que acontece en el lugar de trabajo que produce que la persona quejada se sienta ofendida, humillada, intimidado, afectando los derechos fundamentales de la persona. Puede darse entre trabajadores o trabajadoras que tienen la misma, una relación jerárquica con el trabajador, o puede darse en aquellos trabajadores con del mismo nivel. En el Perú existe una ley, la ley 27.942, que habla sobre la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. En el 2024 se han instalado muchos comités de hostigamiento sexual, el cual va a trabajar este tipo de proceso, evitando que se presente. Cuando tenemos un proceso un riesgo como hostigamiento sexual laboral, los derechos que se vulneran son la salud y el derecho de trabajar en un lugar seguro, la libertad sexual también, y finalmente la integridad de la persona. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Las manifestaciones cuando hay un acoso sexual laboral. ¿Por qué? Porque pueden haber chistes sexuales, piropos, proposiciones, insinuaciones sexuales que a veces vienen de la parte que es el acosador, ¿no? Las miradas intimidantes, insinuantes, exhibición de fotos de contenido sexual son consideradas como parte del acoso sexual laboral. ¿No? El uso de las redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, etcétera. A través de esto se contacta o se sigue a la persona, ¿no? Y se transmite información sobre la persona. O sea, muchas veces tenemos al acosador detrás de las redes sociales, mandando los mensajes o acosando de una manera pasiva. Entonces hay que estar pendiente de esa persona que de pronto en el trabajo no te dice nada, pero sí te sigue por redes sociales, ¿no? Y finalmente los tocamientos innecesarios, abrazos, besos no deseados, actos sexuales que no son deseados por las personas. Entonces todas estas condiciones o manifestaciones las vamos a tener presentes cada vez que existe este tipo de condición laboral, ¿sí? Bueno, la evaluación de los factores de riesgo psicosociales, ¿cuáles son los efectos positivos o negativos? Importante siempre tener en cuenta que la evaluación de los factores de riesgo psicosocial pueden tener efectos positivos o negativos para la empresa. ¿Ustedes qué creen? Bueno, muchas veces los efectos positivos van a darse de una manera puntual, ya que gracias a la identificación o evaluación de los factores podemos de alguna manera eh, a- generar programas, diseñar programas o actividades que puedan prevenir este tipo de factores. Y la otra condición, cuando se hace la evaluación de factores de riesgo psicosocial, ¿no? Y el efecto es negativo, pues a veces las personas, al verse involucradas en el proceso, simplemente generan un rechazo a la evaluación o a la metodología o incluso a las acciones que se puedan tomar en cuenta en función de querer eh, establecer o implementar programas. Entonces, la evaluación de los factores de riesgo, si nosotros lo vemos en blanco y negro, podría tener una repercusión positiva, pero no siempre. Siempre hay que tener en cuenta que a veces la evaluación de los riesgos nos puede llevar a una repercusión negativa en el trabajo, porque obviamente entiendan que estos factores están presentes y a veces se ha normalizado al punto de pensar que se está actuando en forma correcta. Y cuando tú empiezas a trabajar estos procesos, pues lejos de ser un efecto positivo, se convierte en un efecto negativo. Algo similar a lo que sucede con las pausas activas, ¿no? Siempre hablamos de pausas activas como un efecto positivo, pero en algunos trabajos la pausa activa se convierte en un factor negativo cuando lo connotan como algo que no es bien visto por los jefes, ¿no? Y lo hemos visto en algunas veces, ¿no? Que se hace pausas activas y los jefes no lo ven como algo adecuado porque están perdiendo tiempo, entre comillas, y entonces el trabajador cada vez que hacen pausas siente que está haciendo algo malo. Algo similar pasa acá. Cada vez que evaluamos los riesgos psicosociales, si es que tenemos una estructura o una cultura organizacional inadecuada, se va a pensar que la evaluación de los factores de riesgo lo único que hace es deteriorar o maltratar a las condiciones de la empresa. ¿Ok? Importante esta forma de ver cómo los factores de riesgo pueden tener una condición positiva o negativa en el trabajo. Bueno.
Si los factores psicosociales se encuentran gestionados, pueden constituirse en grandes promotores de la salud, motivación y la satisfacción laboral. Importante por eso que el diseño de la evaluación de riesgos psicosociales sea adecuada, al igual que la implementación de sus programas y el seguimiento, el cual debería ser anual, ¿no? Si tenemos esa idea clara, pues obviamente todos los años vamos a ir mejorando las competencias y finalmente vamos a tener la famosa satisfacción laboral, ¿no? Ahora, en el caso que no se midan ni se gestionan, se van a generar o se van a transformar finalmente en el riesgo de salud para los trabajadores, no solo de la salud física, sino también va a favorecer a la presencia de insatisfacción laboral, desmotivación, rotación, accidentabilidad y otras consecuencias nocivas para la salud que pueden ser físicas. Entonces es importante que se tome en cuenta en la evaluación de los riesgos psicosociales como parte de las consecuencias que se puedan tener o prevenir en las áreas laborales. ¿Por qué es importante medirlos y gestionarlos? Pues obviamente un cerebro ordenado, adecuado, es mucho más fácil mapearlo. Sí, pero si lo tenemos como algo desordenado, no vamos a poder establecer los padrones de seguimiento, no vamos a poder establecer los padrones de conducta que se tienen que adoptar, a pesar que existe un estándar. Entonces es importante siempre medir y gestionar los riesgos psicosociales. Los efectos de los riesgos psicosociales no medidos, pues va a alterar la salud física, como el riesgo cardiovascular, los trastornos musculoesqueléticos, los trastornos de somatización que se presentan, ¿no? Me tocaba atender pacientes que le duele todo, que constantemente se enferman y que lo único que necesitan es una persona que los escuche o que les entienda y que simplemente puedan dar un soporte a su vida. La salud psicológica con los trastornos de ánimo, las alteraciones de sueño, la disminución del desempeño cognitivo, también es uno de los efectos de estos riesgos. Y los resultados en el trabajo, como les decía, el ausentismo o el presentismo, ¿no? El accidente laboral como tasa que va creciendo constantemente, ¿no? O mal clima de trabajo son efectos de estos riesgos psicosociales. Entonces, acá estamos eh, poniendo como ejemplo los tres ámbitos que implica tener los riesgos psicosociales, tanto en la salud física, en la salud mental y también en los resultados de las áreas de trabajo, ¿sí? Normalmente se utilizan para la evaluación de riesgos psicosociales algún tipo de herramientas como por ejemplo el test de ISTAS. El test de ISTAS 21 es un número de preguntas que se establece de manera anónima a los trabajadores, donde se busca determinar en qué ámbito o en qué condición se encuentran las poblaciones similares de exposición, ¿no? Los grupos de exposición similar, ¿no? Existen exigencias psicológicas, trabajo activo y desarrollo de habilidades, apoyo social en la empresa y la calidad de liderazgo, compensaciones, doble presencia. Entonces son los resultados que a veces uno tiene cuando trabaja este tipo de cuestionario, ¿no? Porque muchas veces llevamos a casa la carga laboral y bueno, tenemos la propia carga laboral en casa, ¿no? La doble presencia, ¿no? Porque terminamos el trabajo en casa, perdón, el trabajo y vamos a casa e iniciamos un nuevo trabajo. Entonces, todas esas condiciones nos van a permitir ser evaluadas con las dimensiones que este cuestionario tiene. No es uno de los más frecuentes usados, pero existen mucho más también, metodologías o herramientas que sirven para evaluar los riesgos psicosociales. Hace unos 4 meses en Perú se dio una metodología adicional para la evaluación de los riesgos psicosociales, ¿no? Considerando que en el Perú pues hay algún tipo de trabajo algo diferente, ¿no? No hay una mayoría formal, sino más bien informal, ¿no? Y en las instituciones públicas no se tienen los contratos adecuados. Entonces, por esas condiciones se ha diseñado una herramienta que en el gobierno actual para evaluar también los riesgos psicosociales. Bueno, conclusiones. Para prevenir los riesgos psicosociales en el trabajo, ¿qué tenemos? Primero, importante realizar evaluaciones periódicas de riesgos psicosociales a través de los monitoreos ocupacionales, ¿no? Esta evaluación de riesgos con los monitoreos nos va a permitir identificar y analizar los riesgos psicosociales. Si no los identificamos y los analizamos, no lo vamos a solucionar. Luego, hay que implementar programas de promoción de la salud mental y el bienestar, ¿no? Implementando un programa, vamos a promover la salud mental y el bienestar de los trabajadores, ¿no? Haciendo talleres de manejo del estrés, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no tenemos un programa establecido de prevención de riesgos psicosociales, pues no vamos a poder trabajar agarrando actividades específicas. ¿Qué más?
capacitación en habilidades de afrontamiento, proporcionar la formación en habilidades de afrontamiento del estrés y el manejo de emociones para ayudar a los empleados a gestionar mejor sus situaciones estresantes. Hay que enseñar a los trabajadores el manejo adecuado de las situaciones estresantes. Cuando trabajamos estas capacitaciones, pues hacemos parte de este proceso como base de conocimiento a lo que se pueda venir, ¿no? Entonces, este afrontamiento del estrés tiene que partir con condiciones de capacitación que permitan tener conocimiento al trabajador para el manejo. Fomentar un ambiente laboral positivo, ¿no? Promover un ambiente positivo, respetuoso, fomentando la buena comunicación, ¿no? Y el trabajo en equipo ayuda bastante para prevenir los riesgos psicosociales. Finalmente, estas medidas pueden contribuir significativamente a mejorar el bienestar y la salud mental de los trabajadores en el área laboral. Si nosotros no pensamos en por lo menos de estas cuatro eh, actividades realizar, siquiera dos, pues lamentablemente no vamos a poder manejar los riesgos psicosociales que siempre están presentes en las áreas laborales, en las más pequeñas y las más grandes. Entonces es importante que se puedan alguna de estas tomar en cuenta e implementar a futuro. Bueno, finalmente se sabe que los riesgos psicosociales son un flagelo aún en la sociedad, y si nosotros no tomamos la batuta para poder mejorar eh, desde identificar la presencia de estos en las áreas de trabajo, pues no vamos a lograr esa salud social y mental que se requiere aparte de la salud física. Entonces es importante que tomen en cuenta el concepto de los riesgos psicosociales como un riesgo complejo y difícil de manejo todavía, ¿no? Entonces, esta metodología que estamos aplicando de primero enseñar qué son, nos ayuda a que el siguiente paso sea implementar un programa y hacer el seguimiento con las actividades. Eso sería todo por hoy. Les recomendaría que implementen un programa de riesgos, de evaluación, un programa de actividades en función de la prevención de los riesgos psicosociales, la evaluación periódica o anual de los riesgos psicosociales para ver qué nuevos riesgos van presentándose, porque esto puede ir cambiando con el tiempo. Eso sería todo y bueno, cualquier cosa, cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, nos hacen llegar a posteriori a través de los correos electrónicos o directamente también. Hasta aquí la capacitación. Que tengan buen día. Gracias. Pausa. Stop.